Buenos días, familia. Pues vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar y pedir al Señor que hable a nuestros corazones al día de hoy, ¿vale? Entonces, inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Mi amado Dios, te damos tantas gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque no nos dejas en las sombras, sino que traes a nuestras vidas la luz de tu palabra para poder confrontar la oscuridad que hay en nuestros corazones. Señor, háblanos el día de hoy a través de esta predicación. Háblanos hoy a través de tu palabra y que todo lo que se ha predicado sea conforme a tu voluntad y conforme a tu corazón, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones de todos los que estamos aquí y que queramos vivir una vida transformada para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues desde hace un par de semanas hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que fue fundada por el mismo Pablo y que inmediatamente dio frutos de arrepentimiento, de un arrepentimiento verdadero y genuino al abandonar su pecado y a los ídolos a los que adoraban. Vimos cómo en los primeros capítulos de la carta el apóstol celebra la profunda transformación que los tesalonicenses tuvieron en sus vidas y ora agradeciendo por ellos, pidiendo para que sigan siendo fortalecidos para ser testimonio delante de un mundo que no conoce a Dios. Ahora en el capítulo 4, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, Pablo procede a hablar acerca de la santidad y de algunas instrucciones respecto a cómo los tesalonicenses debían vivir sus vidas. Todo esto bajo un contexto en el que Pablo hablaría acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la primera de estas instrucciones nos habla acerca del sexo. Pero tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver el sexo con el Evangelio y el final de los tiempos? ¿Qué es el nombre de nuestra serie? La respuesta es que tiene absolutamente todo que ver. En la cultura en la que vivimos hoy en día, hablar acerca de lo que Dios dice sobre el sexo pudiera parecer retrógrada, pues por todos lados somos bombardeados con la falsa premisa de que todos deberíamos de disfrutar de nuestra sexualidad sin importar las circunstancias y que nadie debería de atreverse a ponernos límites. Si alguien pone límites, es un intolerante. Los hombres, de acuerdo a esta filosofía del mundo actual, serán más hombres mientras más parejas sexuales tengan. Y las mujeres no se pueden quedar atrás. Deben dejar de lado los tabúes y nivelar su vida sexual con la de los hombres que las rodean. ¿Quieres amar a una persona de tu mismo sexo? Adelante. Nadie debería delimitarte porque amor es amor. ¿Quieres amar e incluso casarte con un animal? Tal vez aún no es tan común, pero en pos de la libertad sexual, hagamos leyes para que puedas cumplir con tu sueño. Ese es el mundo en el que hoy vivimos. Simplemente mira las noticias y podrás darte cuenta que esta es una descripción fiel del mundo en el que estamos hoy, donde incluso hay lobbies que comienzan a pujar en favor de la pedofilia, llamándole amor al abuso sexual infantil. Lo sorprendente de todo esto es que no hay nada nuevo debajo del sol. La cultura grecorromana en la que vivían los tesalonicenses no era muy diferente a la nuestra. En esos tiempos, la poligamia era la norma y la prostitución estaba íntimamente relacionada con las religiones paganas, donde los hombres iban a los templos para intimar experiencialmente con sus dioses por medio de las prostitutas para recibir aprobación y bendiciones. Pero ¿qué nos dice Dios acerca del sexo? ¿Cuál era el mensaje de Pablo ante este mundo grecorromano que veía el sexo de una manera tan promiscua? ¿Es la Biblia silente ante todo esto? En el pasaje que estudiaremos hoy, vamos no solo a definir qué es lo que Dios nos dice sobre el sexo, sino también a explicar por qué esto es importante para nuestras vidas hoy en día y qué tiene que ver esto con el final de los tiempos.
Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 3 al 8. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Para poder explicar este texto, dividí el sermón de hoy titulado Esperando con pureza en un mundo impuro en 3 puntos. Primeramente vamos a definir lo que es la pureza sexual y la inmoralidad sexual. En el segundo punto vamos a estudiar por qué el pecado sexual es un pecado que destruye nuestros cuerpos, destruye el cuerpo de aquellos con los que pecamos o contra los que pecamos y destruye nuestra relación con Dios. Y en tercer lugar, vamos a analizar cómo el Evangelio redime nuestra sexualidad y nos ayuda a esperar con pureza a nuestro Señor. Así que vamos a nuestro primer punto, la definición de la pureza sexual, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Muchas veces nos abrumamos pensando en qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Él quiere que haga. Aún aquellos que no siguen a Cristo llegan a preguntarse este tipo de cosas cuando les va mal. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Pero la Biblia lo deja bastante claro. Lo que Dios quiere de ti y de mí es nuestra santificación. Dios no te va a decir específicamente qué hacer en cada circunstancia, pero Él te va a guiar a través de su palabra para que crezcas cada día más en santidad. Pero ¿qué es exactamente esto? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santificación? Voy a tratar de explicarlo brevemente para aquellos que nos visitan o que aún tengan dudas al respecto de lo que es la santificación. La santificación es el proceso por medio del cual los verdaderos creyentes somos transformados cada día más a la imagen de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, dejando poco a poco nuestra antigua manera de vivir y buscando honrar a Dios en cada área de nuestras vidas. La santificación no significa ser perfectos, pero sí significa tener un deseo sincero por obedecer los mandamientos de Dios, no para obtener algo de Él, sino por lo que Él ya nos ha dado en Cristo. La verdadera santidad no es aquella que sigue reglas. La verdadera santidad es aquella que nace producto de nuestro amor por Dios y no de nuestra religiosidad. Religiosidad no es igual a santidad. De la misma manera que un padre no espera a que sus hijos lo obedezcan para poder amarlos, y le entristece cuando lo obedecen solo porque necesitan algo de ellos, así Dios no espera que sus hijos le obedezcamos para bendecirnos. Él nos bendice no basado en nuestro desempeño. Él nos bendice basado en el desempeño de Cristo. Nos bendice porque nos ama en Cristo. Así que si verdaderamente hay un deseo en tu corazón por seguir a Cristo y amarlo cada día más, aun cuando falles, puedes estar seguro de que Dios ya te ha bendecido y te bendecirá por el simple hecho de ser su hijo. Y mientras más comprendamos esta verdad, más naturalmente surgirá nuestra obediencia de lo profundo de nuestro corazón.
Pero mientras más nos olvidemos de esto, el pecado que aún habita en nosotros surgirá para destruirnos. Ahora, habiendo comprendido un poco lo que es la santificación, debemos entender que si bien la santificación abarca muchas otras áreas aparte de nuestra sexualidad, no podemos hablar de santificación verdadera a menos que hablemos del sexo. En la Nueva Biblia de las Américas, este mismo versículo, el versículo 3 de nuestro texto, se traduce de la siguiente manera: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Repito, la santidad es más que guardarnos puros sexualmente, pero no es menos que eso. ¿Qué es entonces la pureza sexual? Es importante que comprendamos este término para no irnos ahora entonces hacia el otro extremo y pensar que la sexualidad es inherentemente mala, que tener sexo es algo malo y que si tú disfrutas del sexo entonces Dios te va a castigar, como se creyó quizá en el siglo XV, fomentado principalmente por la Iglesia Católica. Los cristianos que verdaderamente creemos en la Biblia y seguimos a Cristo no somos mojigatos. No creemos que el sexo sea una creación de Satanás para tentarnos y alejarnos de Dios. Todo lo contrario. Creemos fielmente que Dios creó nuestros cuerpos con la capacidad de disfrutar de nuestra sexualidad. Dios no está en contra del gozo sexual. El placer sexual es de hecho un regalo que Dios le dio a la humanidad con el propósito de ser un acto de adoración a nuestro Creador al disfrutar del sexo como Él lo diseñó. Así es. Escuchaste bien. El sexo fue creado para ser un acto de adoración. No solamente adoramos a Dios cuando oramos, cuando cantamos, cuando venimos a la iglesia, sino de muchas otras maneras. Y el sexo es una de esas maneras. Es un acto de adoración que fue creado para ser disfrutado dentro de los límites establecidos por Dios mismo. Pero ¿cuáles son esos límites? Vamos a Génesis capítulo 2 para ver cuál fue el diseño original de Dios para el sexo. Versículo 15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios, el Señor, le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Esto es bien importante. En el capítulo 1 de Génesis podemos ver cómo una y otra vez se repite la frase: y vio Dios que era bueno. En al menos 6 ocasiones se habla de cuán buena era la creación de Dios. Pero la primera vez en toda la historia que Dios dijo que algo no era bueno dentro de su creación fue precisamente cuando dijo que no era bueno que Adán estuviera solo. ¿Y cómo lo resolvió? Dios creó a la mujer. Versículo 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. En este pasaje lo que vemos es la institución del primer matrimonio de la historia. Y esto no fue una idea que surgiera del hombre, sino que fue Dios mismo quien lo instituyó.
Y vemos en este pasaje claras referencias al sexo que es bendecido por Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y en el hebreo eso tiene que ver con unión sexual, y serán uno solo. Es decir, tendrán relaciones sexuales entre ellos, las cuales serán placenteras, pues no se avergonzarán cuando estén desnudos. Desde el principio, el diseño de Dios para el sexo fue establecido dentro de los límites del matrimonio. Un hombre que se une a una mujer para amarla por el resto de sus días y para juntos formar una familia y ser uno solo en todo sentido. El matrimonio es diseño de Dios y solo Dios tiene derecho a decirnos lo que es el matrimonio. Un hombre y una mujer unidos. Todo lo demás que el mundo nos diga que es un matrimonio, simple y sencillamente no lo es. Cualquier cosa que escape de estos límites es inmoralidad sexual. Entonces, la pureza sexual se refiere a entender que el sexo fue creado por Dios para ser disfrutado dentro de los confines del matrimonio. Pureza sexual no es sinónimo de rechazar el sexo, ser célibes y encerrarnos en un templo, sino de abstenerse y apartarse no solamente del coito, sino de cualquier acto sexual fuera del matrimonio, siendo fieles a Dios y a nuestros futuros cónyuges, aún desde antes de conocerlos. Y una vez unidos en matrimonio, la pureza sexual significa disfrutar a tu cónyuge y adorar a Dios a través del placer sexual. La pureza sexual no es simplemente alejarse del sexo, sino también es disfrutar del sexo dentro de los confines del matrimonio. Significa respetar a tu esposo o esposa, no sediento ante la tentación de vincularte emocional o sexualmente con cualquier otra persona. Entonces, el hombre es llamado a ser hombre y dejar a su padre y a su madre para tomar a una única mujer de manera exclusiva y amarla y amar de ella al cuidarla y protegerla. No voy a leer Efesios 5 completo por cuestión de tiempo, pero léanlo en sus casas para poder comprender un poco más acerca de lo que es el matrimonio. Y verán que en el versículo 25 nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El hombre es llamado a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella, no viéndola como un objeto para satisfacerse, sino sacrificándose por esa mujer en todos los aspectos. ¿Qué mujer no quisiera eso para su vida? Pero lamentablemente, también vemos que es el hombre quien abandona esta responsabilidad y este llamado para dar inicio a una espiral de inmoralidad sexual que hace eco hasta hoy en día. En Génesis capítulo 4 leemos que Lamec tomó a 2 mujeres para sí. El primer polígamo de la Biblia es descrito como un hombre despiadado, un descendiente de Caín, quien fue el primer asesino de la Biblia. Y así, a lo largo de toda la escritura vemos una y otra vez cómo el hombre, en lugar de amar a su mujer y honrar así a Dios que lo creó, cede ante sus impulsos y busca su propia satisfacción en lugar de hacer lo que Dios le pide que haga. Es el hombre quien fue llamado a cuidar y proteger a una mujer por el resto de sus días. Pero también es el hombre quien a lo largo de toda la historia ha rechazado este hermoso privilegio dado por Dios al utilizar a múltiples mujeres para satisfacer sus propios deseos y manchar su matrimonio por medio del adulterio. Y el resultado de este abandono de la responsabilidad masculina y de la hombría bíblica ha sido la destrucción de nuestra pureza y de nuestra relación con Dios. Pensando en esto, vayamos a nuestro segundo punto:
la destrucción de la pureza sexual, versículos del 4 al 6. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Piensa por un momento en el siguiente escenario. Se acerca el cumpleaños de uno de tus hijos y tu hijo realmente desea un iPhone de última generación. Lo amas tanto y has sido tan buen hijo y además tienes el dinero y decides comprárselo. Amas ver su cara de felicidad cuando lo abre y te complaces en él. Es tanta su emoción que entonces va a la playa y en la playa se le ocurre la maravillosa idea de sumergirse en el agua con todo y su teléfono para tomarse fotos. ¿Qué creen que les va a pasar a ese celular? El celular no fue diseñado para tomar fotos bajo el agua. Si lo haces, vas a dañarlo y probablemente quede sin reparación. Los límites que fueron establecidos por el fabricante del celular no son porque no quieren que disfrutes del celular, sino para que protejas tu celular y que puedas disfrutarlo por mucho tiempo más. ¿No sería acaso doloroso ver cómo tu hijo destruye ese celular que con tanto amor y esfuerzo le regalaste y verlo llorando al darse cuenta del error que cometió? Estaría desconsolado, a pesar de que fue su culpa. De la misma manera, los límites que Dios estableció para el sexo no son para robarnos el gozo, sino para protegernos de la destrucción de nuestras almas y darnos un mejor futuro matrimonial. Cuando violamos estos parámetros que Dios estableció, nos dañamos a nosotros mismos y a la otra persona. Dejamos un pedazo de nuestra alma con ellos e incluso dañamos a nuestro futuro cónyuge. En 1 Corintios encontramos un versículo con el que muchas veces nos dicen que debemos de cuidar de nuestro cuerpo, que debemos de alimentarnos sanamente, que debemos de no ceder al vicio porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si bien no está del todo mal decir eso, el objetivo de Pablo cuando escribió este texto no fue ese, sino el de enseñarle a la iglesia el poder destructivo que tiene el pecado sexual. Vamos a 1 Corintios 7, versículo 16, que nos dice: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser uno solo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huya de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Cuando te abstienes de la inmoralidad sexual, controlas tu cuerpo de manera santa y honrosa. Pero cuando pecas sexualmente, destruyes tu cuerpo, tu alma y tu relación con Dios. La revolución sexual femenina no vino a liberar a la mujer como tanto nos dicen, sino a esclavizarla a sus propias pasiones para hacerle creer que está bien entregarse a un hombre que no está dispuesto a protegerla y cuidar de ella por el resto de sus vidas. Qué conveniente resulta esto para el hombre impío. Bajo una aplicación, busco a una chica con mente abierta y tengo todo el sexo que desee sin la necesidad de cumplir con mis responsabilidades de hombre. Qué bien la revolución sexual femenina, ¿no? Nos hemos vuelto locos. Hemos desechado el hermoso regalo que Dios nos ha dado.
Un antiguo escritor romano llamado Demóstenes dijo alguna vez lo siguiente respecto a la manera en la que la cultura grecorromana veía el sexo: conservamos a las prostitutas para nuestro placer, conservamos a nuestras amantes para las necesidades diarias del cuerpo, y conservamos a nuestras esposas para que guarden fielmente nuestro hogar. La mujer era vista como un objeto. Y lo mismo ocurre hoy en día, fomentado principalmente por la industria pornográfica. La mujer ha sido reducida a poco más que un objeto al que puedes utilizar sexualmente y despreciarlo para después buscar otra aventura, como si estuvieras desechando simples juguetes. Y lamentablemente, muchas de las mujeres que están sentadas hoy aquí han sufrido alguna vez por el pecado de un hombre que no las ha amado como ella lo amó. Visto de esa manera, no es sorprendente comprender las altas cifras de adulterio que tenemos hoy en día. En México, por ejemplo, las estadísticas de adulterio rondan entre el 30 y el 35% en los hombres. Cerca de 1 de cada 3 hombres, lo cual nos sorprende dentro de una cultura machista que celebró por mucho tiempo a los hombres mujeriegos y los colocó en un estatus de gran hombría por medio de las películas del llamado cine de oro mexicano, que nos hizo admirar a los famosos Don Juanes, que bíblicamente hablando están muy, pero muy lejos de ser verdaderos hombres. Un hombre no es aquel que tiene muchas mujeres. Un hombre es aquel que toma la firme decisión de amar a una sola mujer y respetarla por el resto de sus vidas. En contraste, el versículo 4 de nuestro texto nos insta a tener dominio propio y no entregarnos a nuestras pasiones degradantes que solo nos esclavizan. La palabra que es traducida como cuerpo también podría ser traducida como esposa. Ambas interpretaciones nos enseñan algo. Los creyentes somos llamados a tener dominio propio sobre nuestros cuerpos y a no ceder ante nuestros instintos deshonrosos. Además, los hombres somos llamados a ser hombres y amar única y exclusivamente a una mujer para satisfacer esos deseos de manera honrosa dentro de los límites de la unión matrimonial. No sean como los gentiles que no conocen a Dios, nos dice Pablo, dando a entender que Dios nos llama a recuperar nuestra masculinidad para servir y proteger a nuestras esposas, para hablarle a este mundo perdido acerca de nuestro Dios, al tener matrimonios santos y honrosos que sean un verdadero reflejo del Evangelio y de la unión de Cristo con su iglesia. El versículo 6 nos llama a no perjudicar a nuestros hermanos ni aprovecharnos de ellos, pues el adulterio y la fornicación, definida como el sexo prematrimonial, no solo son pecados graves delante del Señor, sino que también te dañan a ti mismo y defraudan a aquella persona con la que estás pecando, y aún a su futuro cónyuge y al tuyo, pues todo ese bagaje sexual un día será traído al lecho matrimonial como consecuencia de tu pecado. Lamentablemente, en nuestra cultura todo es más importante antes que honrar a Dios por medio del matrimonio y la pureza sexual. Por lo que las personas comienzan a tener relaciones sexuales cada vez más jóvenes y a presionar a los jóvenes para tener sexo. Y empiezan a retrasar la unión matrimonial más y más en favor de los estudios, de la estabilidad económica o simplemente de disfrutar de nuestra juventud, como si el matrimonio fuera un obstáculo para todo esto y un ladrón del gozo. No es así como Dios ve el matrimonio. Pero desafortunadamente estas ideas han permeado aún en la iglesia, pues cada vez más los padres cristianos quieren que sus hijos sean exitosos antes de siquiera pensar en el matrimonio. El pastor Voddie Baucham dijo alguna vez: el hombre más sabio de la Biblia cayó en pecado sexual. El hombre más fuerte de la Biblia cayó en pecado sexual. Y el hombre más piadoso de la Biblia cayó en pecado sexual.
Para mí, pensar que estoy por encima de caer en pecado sexual es pensar que soy más sabio que Salomón, más fuerte que Sansón y más piadoso que el rey David. No podemos creer que somos más fuertes de lo que somos. Como ya vimos, el llamado a la soltería es un llamado a la abstinencia sexual. Pero si tú sabes que no has sido llamado a eso y Dios está poniendo en tu camino a un cristiano o cristiana fiel que lo ama verdaderamente y quiere honrarlo al amarte sacrificial y bíblicamente, deja de estarte quemando en tus pasiones y cásate. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, dice 1 Corintios 7:2. El matrimonio es un medio de gracia dado por Dios para evitar la inmoralidad sexual. Y mira lo que dice el versículo 9 de 1 Corintios 7. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. No rechaces a Dios en esto. No somos tan fuertes como pensamos. Hombres, seamos hombres y tomemos la responsabilidad que Dios mismo nos ha encomendado de cuidar a las mujeres que nos rodean. Haz el siguiente ejercicio y de verdad, si no lo has hecho, por favor hazlo. Yo lo he hecho alguna vez y lo que he encontrado ha sido devastador. Ve con las mujeres que te rodean, las mujeres más cercanas a ti, y pregúntales si alguna vez han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual. Te aseguro que la mayoría de ellas, por no decir que todas, han pasado alguna vez por esto de alguna u otra manera. Ya sea con tocamientos indebidos, con alguien mostrándoles sus partes sin que ellas lo pidieran, o incluso siendo violadas. Y tristemente, esto pasa incluso muchas veces hasta dentro de sus propias familias. Y esto es también culpa nuestra, porque no hemos tomado esta responsabilidad de servir y proteger a nuestras hermanas y de discipular a otros hombres para que entiendan el maravilloso privilegio que Dios nos ha dado de cuidar de ellas. Mujeres, no permitan que un hombre despierte sus sentimientos si no está dispuesto a tomarlas de la mano y llevarlas hacia el altar para convertirse en el sacerdote de su hogar. No crean la mentira del mundo de que el matrimonio no es más que un papel, una mera formalidad, pues como ya vimos, el matrimonio fue instituido por Dios mismo. Y cualquier acto sexual que escape de los límites del matrimonio, aún en una relación monógama y estable como la unión libre, cualquiera de esto es inmoralidad sexual y termina trayendo de alguna manera consecuencias, a veces irreparables para nuestras vidas. Pues todo pecado sexual es un pecado contra Dios mismo, quien castiga todo esto, como dice nuestro texto. No creas que te vas a salir con la tuya si estás en pecado sexual. Incluso en otras traducciones dice que Dios es el vengador de todas estas cosas. ¿Entiendes esto? No nos engañemos a nosotros mismos. Todos los que estamos aquí hoy hemos caído en pecado sexual en mayor o menor medida. Quizás simplemente con el deseo de una mujer que no es tu esposa. Algunos tal vez se han entregado a la pornografía y a la lujuria desde muy pequeños. Y eso ha dañado su mente al reducir a la mujer a un simple objeto para su satisfacción. Otros quizá han tenido múltiples parejas sexuales, entregando un trozo de su alma con cada una de esas parejas. Quizá algunas incluso del mismo sexo, rechazando el diseño de Dios para sus vidas. Quizá hay personas aquí que han adulterado, destruyendo sus matrimonios. Tal vez incluso alguien ha abusado o ha sido abusado sexualmente por otra persona en algún momento de sus vidas. Cada uno en el fondo sabe todo el pecado sexual que ha habido en sus vidas. Y déjame decirte algo, este pecado
tendrá consecuencias. Quizá algunas ya las has experimentado. La lista de consecuencias es interminable, pero también lo es la gracia de Dios. Por lo que yo no he venido hoy aquí a condenarte. Tal vez con todo lo que he dicho hasta ahora te sientes un poco incómodo porque he sido un poco duro. Pero mi intención no es condenarte a ti ni a mí mismo por mi propio pecado sexual. Hoy he venido aquí como un heraldo del Señor a darte una esperanza. Así que vamos a nuestro tercer punto, la redención de la pureza sexual. Versículos 7 y 8. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Rechazar lo que Dios dice acerca del sexo y el matrimonio no es algo que debamos de tomar a la ligera. Cuando lo haces, no simplemente estás rechazando las ideas de hombres que quieren controlarte. Estás rechazando a Dios mismo. Y aquel que rechaza a Dios es rechazado por Él por toda la eternidad. A lo largo de la carta de los tesalonicenses se nos dice que al final de los tiempos el Señor volverá en gloria para juzgar el pecado y la maldad que hay en el mundo, incluyendo la inmoralidad sexual. Pero lee el capítulo 5, versículo 9, que nos dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Nuestro pecado nos había destinado para ira. El juicio de Dios pendía sobre nuestras cabezas y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Ninguna buena obra que hiciéramos sería capaz de cubrir nuestras faltas, pues todo pecado cometido contra el Señor es un pecado infinitamente severo que merecía su rechazo total hacia nosotros. Toda la ira justa de Dios acumulada a lo largo de tus años por tu pecado estaba lista para caer sobre ti y sobre mí. Pero entonces vino Cristo, el Hijo de Dios, y se puso como intermediario para recibir esa ira que nosotros merecíamos. La cruz no fue un simple hombre muriendo por accidente. Fue el plan de Dios para tu redención y la mía, para perdonar todos nuestros pecados, incluyendo el pecado sexual, al derramar la ira que nos correspondía a ti y a mí sobre su propio Hijo. Y si confías en Cristo como tu Señor y lo sigues, Él promete que todo tu pecado será clavado en la cruz y serás transformado en una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Así es, el Evangelio no solamente te asegura el perdón de tus pecados, sino la transformación de tu vida entera. Es por medio del Evangelio que comprendemos lo que el verdadero amor significa. Un amor donde no buscas simplemente la satisfacción de tus deseos, sino que voluntaria y sacrificialmente buscas el bien de la persona amada. Y esto incluye el área sexual. El teólogo y pastor holandés Herman Bavinck lo expresa de la siguiente manera: el amor verdadero busca honrar la dignidad de los demás como imagen de Dios. Si vivimos según el Evangelio, no vemos a las personas como objetos para satisfacer nuestros deseos. En su lugar, buscamos amarles y honrarles en toda su dignidad y valor, lo que implica una pureza que cuida el bienestar emocional, espiritual y físico de los demás. Como hemos dicho anteriormente, el pecado sexual tiene el potencial de destruir a las personas, por lo que la decisión de esperar hasta el matrimonio o de no dañar nuestro lecho matrimonial con el adulterio no se vuelve simplemente una manera de seguir reglas para obtener algo, sino una manera de amar y proteger a la persona amada para no destruirla a ella ni su relación con Dios.
Se vuelve un acto sacrificial, plagado de amor, que nos recuerda el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El Evangelio además nos recuerda que en Cristo somos profundamente amados y aceptados. Nos da una identidad, un futuro y una esperanza, por lo que no necesitamos ceder ante la presión social para sentirnos amados y aceptados. El Evangelio nos ofrece el poder del Espíritu Santo para negarnos ante aquello que puede destruirnos. No necesitamos complacer a alguien que nos presiona para comprometer nuestra pureza por temor a quedarnos solos o a perder cualquier cosa que este mundo pudiera darnos. Pues en Cristo nunca estamos solos. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Salmos 27:10. Esta verdad es liberadora porque dejamos de ver los límites que Dios nos ha dado como simples restricciones y comenzamos a verlos como elecciones de libertad. Sí, el Evangelio nos hace libres. Libres para vivir en pureza en medio de un mundo impuro. Libres para rechazar la tentación. Libres para amar a la otra persona protegiendo su dignidad y su valor. Libres para esperar no simplemente hasta el matrimonio, pues algunos creyentes fieles permanecerán solteros o incluso enviudarán, sino para esperar hasta que Cristo vuelva por su pueblo. Pues ese día, ese glorioso día, todo nuestro pecado será finalmente erradicado de nuestros cuerpos. Toda la deuda que tenías con la justicia de Dios será pasada por alto, pues Cristo la pagó al morir en tu lugar, y esto incluye el pecado sexual. Hermano, hermana, si has pecado sexualmente o has sido dañado por el pecado sexual de otros, ya sea por medio del adulterio o del abuso, debes de saber esto: hay esperanza en Dios. Si pones tu fe y tu esperanza en Cristo, Él promete amarte de la manera más profunda. Si has caído, corta tu pecado por los medios que sean necesarios, aun cuando sea difícil obedecer, y busca honrar al Señor con tu vida. Que su amor por ti te infunda el aliento que necesitas para abandonar tu pecado, apoyado por el Espíritu Santo. Y recuerda la promesa de 1 de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es decir, que ni todo el pecado sexual del mundo podrá separarte del Señor que te amó y te redimió, pero debes arrepentirte e ir delante de Él. El arrepentimiento no es simplemente ponerse triste. El arrepentimiento es dar marcha atrás del pecado y no volver a cometerlo. Debes arrepentirte, ir delante de Él, confesarle tu pecado e incluso rendirle cuentas a otros de ser necesario. Y luego levantarte de rodillas y no pecar más. Él promete ayudarte, pero no lo abandones, no lo rechaces. Si tú estás hoy aquí sin Cristo, si hoy el Señor ha tocado tu corazón y te ha hecho ver la maldad que hay en ti, no cierres tus oídos. Hoy es el día para que vengas delante de Él y le pidas perdón. Pídele que te ayude no solo a dejar tu pecado sexual, sino que te ayude a dejar todo tu pecado atrás y a vivir la vida renovada que Él quiere que vivas. Pues te aseguro algo: ni todo el placer que el sexo pueda darte se compara con el deleite que será un día estar en su presencia. Así que haz el firme propósito de esperar en Él y comienza a vivir la vida plena y gozosa que Él quiere que vivas. Hónralo y adóralo absteniéndote del sexo si no estás casado, y hónralo y adóralo disfrutando del sexo en tu lecho matrimonial si estás casado. Recuerda esto: el sexo no fue creado por Satanás, el sexo fue creado por Dios. El placer sexual es algo bueno, pero somos nosotros los que lo hemos distorsionado. Si sabes que hay pecado sexual en ti, no lo dejes pasar. Ven a Cristo
y pídele que te ayude a ver el sexo como Él lo ve. No permitas que el pecado sexual te regrese a la vida de la que el Señor te rescató. La vida por la que tu Señor, aquel a quien dices amar, derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Mi amado Dios, hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón. Pidiéndote perdón por nuestro pecado, porque sabemos que te hemos fallado una y otra vez. Pidiéndote perdón por todas esas veces donde no nos guardamos, donde no consideramos la pureza sexual y donde nos entregamos a nuestras propias pasiones. Te pedimos perdón por rechazarte al preferir el pecado sexual en lugar de preferirte a ti. Te pedimos perdón por no respetar nuestro lecho matrimonial y buscar a otras personas quizá para sentir esa chispa que habíamos perdido. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que en Cristo tú nos perdonas. Sabemos que Cristo pagó por toda nuestra maldad en la cruz. Y es por eso que nos atrevemos a venir delante de ti y pedirte, suplicarte que nos perdones. No por nuestros méritos, no por lo buenos que seamos, sino únicamente en la base de la justicia de Cristo. Y te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y porque aún a pesar de que te fallamos, tú nos transformas, nos guías y nos llevarás hasta el final, hasta que terminemos la carrera y hasta que finalmente podamos verte y entonces todo nuestro pecado sea borrado. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.